abiertos, que su presencia fluya, que su gloria se deje sentir en cada corazón, que su gloria se deje sentir en cada vida de una manera poderosa. Cada uno de los hermanos que se conectan en esta hora reciban la bendición de Dios, las bendiciones de Dios que son las que enriquecen, las bendiciones de Dios que son las que no añaden tristeza. Declaramos cielos abiertos en esta noche, cielos abiertos, que su presencia fluya. Amado Dios, que tu presencia fluya, que llene cada vida, llena cada corazón, llena en esta hora, Padre amado, en este momento. Rompe las cadenas, ataduras, ligaduras, todo lo que impida, Señor, que nos acerquemos a ti para adorarte, para recibir tus bendiciones. Hoy queda desautorizado y quebrantado en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que para todos, amados hermanos, en esta hora, pues, bendiciones abundantes, el Señor derrame en sus vidas. Amén. Quiero que allí donde están vamos a mirar algunos textos bíblicos, muchos pasajes, y vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Precisamente en esta semana Dios ministraba a mi corazón y llegaron textos precisos, versículos a mi vida, y dos de estos que quiero referenciar es: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Venía ese texto a mi corazón. Otro texto es: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Otro texto que venía a mi corazón era: erráis por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Y en esto de errar, me recordé cuando jugábamos al escondido. Siempre recuerdo esto cada vez que Dios ministra esta palabra a mi corazón. Cuando jugábamos al escondido y decíamos el nombre equivocado de una persona, se gritaba inmediatamente: pecó, pecó, erró. Y el errar es eso, no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Y muchas veces no damos en el blanco de la voluntad de Dios por desconocer las escrituras y por desconocer el poder de Dios. En Marcos, precisamente en el capítulo 10, en el versículo 27, dice el texto bíblico: porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en la versión parafraseada encontramos que en el contexto Jesús está hablando de el joven rico que se fue muy triste, y Jesús precisamente porque tienen su fe puesta en el dinero. Pero los discípulos se sintieron más confundidos todavía y preguntaron: ¿quién se puede salvar entonces? Es donde Jesús responde en el versículo 27 de Marcos 10. Jesús los miró fijamente y les respondió: humanamente hablando, nadie. Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposible. Entonces la pregunta y está relacionada al tema de hoy es: si para Dios no hay nada imposible, dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces en este versículo se resalta la verdad de que para Dios todas las cosas son posibles. Pero si las mismas están de acuerdo o forman parte del plan de Dios. Amén. O están de acuerdo a su palabra,
si están de acuerdo a su naturaleza y además si están de acuerdo a sus leyes divinas. Bíblicamente aprendemos que hay cosas que Dios no puede hacer. Y es el tema de esta tarde, lo que Dios no puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Primero, lo encontramos en el Salmo 116:2. Dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. ¿Qué Dios no puede hacer? Bueno, Dios no puede cerrar sus oídos para escuchar las oraciones de sus hijos. Dice, porque he inclinado a mí tu oído, por tanto le invocaré en todos mis días, declara este salmo poderoso. Me gusta como dice la versión parafraseada, Salmo 116:2. Dice, amo al Señor porque Él escucha mis plegarias y las contesta, porque se inclina y escucha. Oraré a Él mientras tenga aliento. Entonces, una de las cosas que Dios no puede hacer es cerrar sus oídos para escuchar las oraciones de sus hijos. Y el Salmo 18:6, Él oyó ciertamente. La Escritura nos enseña que el oído está presto, que claman los oye, los libra de todas sus angustias, los libra de entonces de sus hijos. Muchos textos encontramos en las Sagradas Escrituras. Clama a mí, yo te responderé. Atento está el Señor al clamor de todos sus hijos. Amén. 2. Dios no puede permitir que el diablo toque a sus hijos sin su permiso. ¿Qué no puede hacer Dios? Él no puede permitir que el diablo toque nuestras vidas si Él no lo permite. Si no hay permiso de Dios, el diablo no nos puede tocar. En las manos de Dios estamos seguros. En las manos de Dios estamos ¿qué? Confiados. Bendito sea el nombre del Señor. En Job, capítulo 1, versículo 12. A mí me fascina eh, la vida de este hombre y todo lo que él pasó. Y cuando Dios permitió, ojo, cuando Dios permitió, recuerden que el versículo 12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, que cuando algunas situaciones, circunstancias llegan a nuestra vida, es porque Dios lo ha permitido. Por eso cuando Dios permite que algo ocurra en nuestras vidas, sabemos que a los que amamos a Dios, amados hermanos, todo va a obrar para bien. Amén. Entonces Dios no puede permitir que el diablo toque a sus hijos. Si alguna situación difícil, adversa, llega a nuestras vidas, entonces tenemos que entender que Dios lo ha permitido, que Dios ha dado ¿qué? Permiso, por decirlo así, a la adversidad que toque nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios.
Por eso en el libro de Deuteronomio, cuando la Escritura dice que Dios pasó al pueblo por un desierto lleno de espinas, lleno de serpientes, recuerden que la Escritura dice, solo para saber lo que había en tu corazón, le dice Dios a Israel. Y de igual manera, eso llega a nuestras vidas para que salga lo que está dentro de nuestro corazón. No para que Dios lo sepa, porque Dios lo sabe todo, pero sí para que entendamos nosotros. Amén. Tercero, Dios no abandona a sus hijos al desamparo. Dios no abandona a sus hijos al desamparo. En el Salmo 37, 25, dice la Escritura, Salmo 27, 35. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí se cumple este tercer principio, que Dios no abandona a sus hijos al desamparo. ¿Qué no puede hacer Dios? Abandonarnos. Dice, se olvidará tal vez de pronto, ¿verdad? La madre de su hijo, pero Dios no. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y ahí mismo en el Salmo 71, 18, mira lo que dice el mismo salmista, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Oh Dios, ni aún en la vejez no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, hasta que anuncie tu poder a las nuevas generaciones. Anuncia que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres soberano, y a todos los que han de venir. Hasta que eso ocurra, Dios no me desampare. ¿Qué no puede hacer Dios? Desampararnos. Dios no desampara a sus hijos. Por eso en Él estamos seguros. Por eso en Él estamos confiados. 4. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios no puede enfermar a sus hijos. Dios no puede enfermar a sus hijos. En el Salmo 103, que dice que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y más, el que nos sana. Él es nuestro sanador. Por tanto, Él no nos puede enfermar. Recuerden cuando Jesús estaba con los discípulos y trajeron a aquel hombre lisiado. Y los discípulos preguntaban, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús, ¿qué dijo? Ni él ni sus padres. Lo que ha ocurrido en él es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces Dios no enferma, porque la Biblia dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Todo regalo perfecto proviene de Dios. Él sí, como decíamos ahorita, Él puede permitir que vengan las adversidades, pero Él no enferma. No vienen de parte de Él, porque Él es el que nos perdona nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y Él es el único que tiene poder para sanar todas nuestras dolencias. Quinto, Dios no puede dejar a un justo caído. ¿Qué no puede hacer Dios? Dejar caído a un justo. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo para ser levantado. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Por eso cuando desconocemos a Dios, cuando desconocemos su poder, entonces perecemos.
Pero qué bueno es saber que Dios no puede dejar a un justo caído. Él siempre extiende su mano para levantar, para socorrer. No importa lo que hayamos hecho, lo que haya ocurrido en nuestra vida, Dios tiene misericordia y no quedará para siempre, dice la Escritura, postrado el justo. Dios lo levanta. Él no lo puede dejar allí. Él no puede dejar caído al justo. 6. Dios no deja de cumplir sus promesas. La Escritura dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y en el libro de Josué, en el capítulo 21, versículo 45, dice la Escritura, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. No faltó ninguna de las palabras, ninguna de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel dejó de cumplirlas. Dice, todo se cumplió, porque tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios poderoso, y lo que Él dice, lo que promete, lo cumple. Aleluya. Por eso qué bueno es saber que en Él estamos seguros. Qué hermoso es saber que en Él estamos confiados. No importa, no importa lo que llegue a nuestras vidas. Las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús se han de cumplir. Dios no dejará de cumplirlas. Amén. 7. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. En el libro de Job, en el capítulo 14, versículo 16, dice, pero ahora me cuentas los pasos y no me das tregua a mi pecado, dice Job. Amén. Entonces Dios no los pasa por alto. Si la persona confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero cuando el pecado está allí a la puerta, como le sucedió a David, dice, sus huesos se envejecieron en su gemir todo el día hasta que confesó, hasta que declaró a Dios lo que había hecho. Entonces fue restaurado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el Salmo 32. Entonces Dios no pasa por alto el pecado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si siembra para la carne, de la carne recibirá corrupción. Si siembra para el espíritu, va a recibir, va a cegar, va a disfrutar de la vida abundante que proviene de Dios. 8. Dios no le da a sus hijos lo que él sabe que no le conviene. ¿Qué no puede hacer Dios? Darnos algo que no nos conviene. Precisamente en el libro de Santiago 4:3 dice que nosotros pedimos y no recibimos porque sencillamente pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, si Dios sabe que hay algo que no nos conviene, pues Él no, sencillamente no lo va a dar. Porque Dios escucha todas nuestras oraciones y responde todas nuestras oraciones, sí, amén o espera. Si Él sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, no lo va a dar. Amén. Dios no le da a sus hijos lo que Él sabe que no les conviene. 9. Dios no puede ver nuestros pecados después que han sido lavados. ¿Qué no puede hacer Dios? Ver nuestros pecados después que han sido lavados. En primera de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios no los ve
Después que hemos confesado, después que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, ya Él no ve, no puede ver nuestros pecados, porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Y dice Él que todas nuestras iniquidades, una vez llegamos a Cristo y se las confesamos, son sepultadas a lo más profundo de la mar. Aleluya. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. 10. Dios no liberta a medias, sino completamente. Dios, ¿qué no puede hacer Dios? Libertar a medias. Hoy escuchamos mucha gente que cuando hace una administración, yo he escuchado en algunos ministros que hay que hacer varias secciones o secciones de deliberación. ¿Ah? Bueno, no, ya hoy ministramos, pero por allá en un rinconcito, allá detrás del muro que está en el corazón a la derecha, allá quedó algo que tiene que salir. Entonces hay que venir nuevamente para administrarle liberación. Pero la Escritura dice, Dios no liberta a medias, sino completamente. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Por eso dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y hoy esto, vea, deambula por todo lugar. Vamos a hacerte una sesión hoy, después te hacemos otra sesión y después hacemos otra sesión hasta que quede verdaderamente libre. No, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Esto es importante. Cuando Dios hace una obra en el corazón de una persona, en el corazón nuestro, nos liberta para siempre. Ahora van a quedar, ojo, porque la naturaleza pecaminosa se va a resistir a morir. Van a haber algunos brotes, algunas manifestaciones de la naturaleza pecaminosa. Pero recordemos, Romanos 8 declara inmediatamente que ya el pecado no se vuelve a enseñorear. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Pero va a haber un proceso que es el proceso de la regeneración o santificación. Pero cuando Él coloca su espíritu en nosotros, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo Jesús. 11. Dios no obliga a nadie para que le sirva. ¿Qué no puede hacer Dios? Obligarnos. Dios le da libre albedrío a cada uno de nosotros. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 28, versículo 9, dice, y tú, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo vas a hallar, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no nos obliga. Él pone, lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí pongo delante de ti, pongo la vida, pongo la muerte. ¿Qué vas a elegir? Dios dice, elige la vida. Elige la vida para que vivas. Entonces, Dios no obliga. ¿Qué no puede hacer Dios? Obligarnos. Aleluya. Si tú le sirves, gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Él lo sabe todo. Él es el único, amén, que a través de su glorioso Espíritu Santo puede escudriñar lo más profundo que hay en cada uno de nosotros.
Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que están allí. Por eso hay que decirle cada día al Señor que nos examine, que nos escudriñe. Amén. Pero si tú le buscas, lo vas a hallar. Pero si tú lo dejas, Él te va a dejar. Él te va a desechar para siempre. ¿Por qué? ¿Qué no puede hacer Dios? No te puede obligar. Amén. Dios no obliga a nadie para que le sirva. Y eso lo hemos hablado en otras prédicas. La gracia no es irresistible. Amén. 12. Dios no puede mentir. En Tito 1:3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos. Dios que no miente. Dios no puede mentir. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Él ha decretado en su palabra, se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece, aleluya, para siempre. Y número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Qué bueno es Dios. Dale ese fuerte aplauso. Amén al Señor. Gloria a Dios. Lo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Alabado sea Dios. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no deja de guardar a sus hijos. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué no puede hacer Dios? Desampararnos. Amén. ¿Qué no puede hacer Dios? Dejar de guardar a sus hijos. Dios tiene su cerco alrededor de cada uno de nosotros. Cerco de Dios para guardarnos, cuidarnos, protegernos y defendernos. 14. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga, Dios no permite que nosotros cobremos venganza. Amén. Dios no nos permite cobrar venganza a nosotros de nuestros enemigos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios no nos permite que ni tú ni yo tomemos venganza. No te vengues. No tomes, como decía el mensaje del viernes, ¿verdad? No dejes que esos huracanes salgan allí de tu corazón para estorbar el proceso de Dios en tu vida y en mi vida. No te vengues, dale lugar a Dios. Amemos, amémonos, perdonémonos. Amén. Porque Dios cuando venga viene a castigar a quién? A los malos. Yo me reía cuando Dios ministraba esto porque en estos días que estaban terminando el pavimento de un pedazo aquí de la construcción, eso quedó abierto ahí por 2 meses, llegaron las lluvias y cuando vino la lluvia, la losa que no la quitaron socavó la tierra de allí abajo. Entonces yo dije, bueno, cuando ellos vengan, ya está pendiente para que cuando echen la mezcla entre en la losa que está partida y eso no se vaya a desboronar después. Para mi sorpresa, estaban poniendo un icopor para que la mezcla no entrara en la losa que se había socavado en la tierra. Y yo dije, ahora que venga el camión, me voy para allá y cuando estén echando la mezcla, quito esos icopor que están ahí para que la mezcla corra. Bueno, pero y comenzó, bueno, y yo digo, oye, pero señor, ¿pero por qué hace eso? No, es que el ingeniero dijo que había que hacerlo así. Bueno, había que hacerlo así porque ese ya dentro de 3, 4 meses ya esa losa está partida y hay que arreglarla nuevamente. Vea, comenzó esa lucha en mi interior de ir y quitar los icopores. Pero Dios habló a mi corazón y me dijo, no te vengues, no lo hagas tú. Cálmate, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba seca serán cortados y perecerán. Entonces me tuve que quedar tranquilo, aunque quería ir a quitar los icopores esos que estaban allí. Entonces Dios no nos manda a que nosotros nos venguemos. Amén. Dios no les encubre a sus siervos sus planes y sus propósitos. Dice la Biblia
que no hará el Señor nada sin que antes lo revele a sus siervos y sus profetas los secretos. Entonces, 16, Dios no deja que sus hijos sean tentados más de lo que resistan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos ser tentados. Del 17, Dios no hace acepción de personas, no hay acepción de personas en Dios. 18, Pastor, Dios no oye al pecador. Juan pastor, 9:37. Y sabemos que Dios no oye al pecador. Y 19, Dios no permite que su palabra retorne vacía. Cuando Dios envía una palabra, esta será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, conclusión, debemos tener la confianza que el Dios al cual nosotros servimos jamás nos dejará en vergüenza. Nada hay